Hola, esta es mi interpretación de Casa Nocturna de Valeria Flores. Casa Nocturna representa de forma metafórica el sexo lesbiano por la acta de casar um, y representa a las dos participantes por dos lados, como la presa al derecho y el predador o la predador a la izquierda. Eh, para empezar con hablar de ese lado del predador, eh, en ese lado vemos muchos oclusivos, como los Ds, que manipula ese sentido de dureza y también de confianza y todo eso dentro de ese lado, al leerlo, al realizarlo en habla o en voz alta. Y también usa muchos laterales, nasales, que dan ese sentido del acto de perseguir involucrado en esa casa. Eh, Pero al otro lado, a la izquierda, al lado de la presa, vemos mucho menos de esos, especialmente en esa primera estrofa, en que casi no hay oclusivos. Vemos más de los fricativos, de los sonidos sordos, eh, que da ese sentido de que está susurrando el sujeto lírico, el sentido de miedo y todo eso, pero dentro del poema, al llegar a la segunda estrofa, vemos mucho menos de esa tendencia hasta el nivel de las líneas individuales. Vemos esos, esos rasgos fonéticos desapareciendo y siendo reemplazados por la tendencia del otro lado de usar más de los oclusivos para dar ese sentido de más confianza o de una confianza creciendo, como para leerlo, para que me entiendan un poco más. Dice: la presa espera lamiéndose el recuerdo de la demora. Y en esas tres líneas vemos un poco de esa desaparición de los fricativos, los sordos, lo que sea, y el creciendo uso de los oclusivos, como línea por línea. Y al llegar a la estrofa, a la última estrofa, vemos que casi ya no hay el uso de esos fricativos, de esos sordos, de esos sonidos que dan ese sentido de susurro, y vemos más del uso de esos oclusivos que usa para dar el sentido de hablar con confianza en voz alta en la otro, o en el otro lado, en el lado de la predadora. Y también eso es importante porque esa es la línea en que el sujeto lírico está la más abierta sobre su sexualidad, aunque sea una metáfora en esa estrofa. Está bastante abierta lo que está hablando sobre el sujeto lírico, porque dice el perfume volvar, que es una de las únicas líneas en que, o sea, es la única línea en que refiere a los órganos sexuales femeninos, a la sexualidad queer, a la sexualidad lesbiana, a la sexualidad femenina, y podemos interpretar ese movimiento o ese cambio, desde el susurro hasta la voz alta, de una reclamación de su sexualidad queer, de una reclamación de su confianza en la confianza del sujeto lírico en sí mismo, eh, y una reclamación, no sé, de la sexualidad queer que ya he dicho. Eh, y podemos situar eso dentro del contexto de la poema, que representa la sexualidad
como una casa nocturna, eh, y podemos situar esa reclamación de confianza dentro de esa nocturnalidad que implica que está obscundido esa casa que representa la sexualidad, que podría ser una referencia a las demandas que la gente queer, no solo a las lesbianas, pero que la gente queer y las mujeres esconden su sexualidad, que está peor o no peor, que está un poco más difícil de navegar para las lesbianas siendo queer y también siendo mujeres. Pero dentro de esa nocturnalidad vemos esa reclamación de sexualidad y ese escape del miedo sentido por la presa. Sí, eso es todo.